En el mundo del tenis, mientras que la mayoría de los focos se los está llevando Carlos Alcaraz por este inicio de temporada absolutamente brillante, donde el tenista del Palmar todavía no ha perdido ningún partido y ha mostrado unas sensaciones a nivel tenístico, físico y mental que domina por completo al resto de sus rivales, lo cierto es que para el tenis español ha vuelto a surgir una nueva promesa, un nuevo tenista que está llamado a ser o en este caso hacer un papel muy importante este año a pesar de su enorme juventud. Y no es otro que Rafa Jodar, el tenista madrileño, que anoche en Acapulco quizás logró la victoria más importante de su carrera profesional. No olvidemos que tras haber ganado varios challengers este año, el propio Rafa decidió convertirse en jugador profesional y la verdad es que de momento su entrada en el circuito ATP está siendo más que destacable. Pese a que llevas tan solo unos meses como tenista profesional, lo cierto es que Rafa Jodar está realizando un muy buen debut en el circuito ATP, avanzando poco a poco y creciendo a nivel ya no solo tenístico, sino a nivel físico y mental, puesto que al final pasar de jugar challengers y ganarlos a pasar al circuito profesional, al circuito ATP, es un paso bastante grande, bastante importante y en el que muchos tenistas se suelen quedar por el camino. Sin embargo, para este tenista madrileño parece que ese salto no ha sido tan sufrido como para otros tenistas y pese a que ahora se encuentra muy cerquita de ese top 100, lo cierto es que si sigue con este nivel, si sigue creciendo a estos pasos agigantados, es muy probable que lo veamos en un futuro entre quizás las mejores raquetas del mundo. Esto ahora mismo es muy osado decirlo, pero es que si vemos las cualidades tenísticas que presenta el propio Rafa y sobre todo la madurez que demuestra ya no solo ante los micrófonos, sino a la hora de jugar sus partidos, pues vemos que es bastante impropia para la edad que tiene ahora mismo el tenista madrileño. Y es que ayer, pues quizá logró la victoria más importante de su carrera, como hemos dicho, ya que logró vencer en tan solo 55 minutos a Cameron Norrie, actual cabeza de serie número 7 del torneo, y la verdad es que no concedió ninguna sola bola de break, no titubeó en ningún momento y le dio una auténtica paliza que ha sorprendido a muchos, aunque quizás con el paso del tiempo y de los partidos, pues veamos esto algo más común en el propio Rafa. Como decimos, el marcador fue de 6-3, 6-2 y si te quedas hasta el final de este vídeo vas a entender exactamente por qué esto no es un golpe de suerte y por qué Rafa Jodar está destinado a ser, pues después de Alcaraz, uno de los protagonistas del tenis español. Pero antes de empezar a ver el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal, la segunda es que dejes un buen like y lo compartas con el mayor número de gente posible, hypea el vídeo también para que aparezca más gente en YouTube y en la tercera me comentas qué te pareció el partido de Rafa Jodar y cuáles son tus expectativas con respecto a este tenista para un 2026 que parece ser que va a ser muy prometedor para el tenista madrileño. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Rafa Jodar venía con una wildcard a este torneo de Acapulco pues, debido a las grandes sensaciones que mostró sobre todo en el ATP de Delray Beach, aunque perdió frente a Taylor Fitch en un marcador bastante ajustado por 7-6-6-4 y sobre todo tras una gran actuación en el Open de Australia donde logró llegar hasta segunda ronda y cayó ante el tenista checo Jakub Mensik, el principal verdugo de Jannik Sinner en este ATP 500 de Doha. Sin embargo, las sensaciones que había dejado en estos torneos y el salto que había dado el tenista madrileño para convertirse en jugador profesional del tenis había sido muy positivo, ya que pese a que estaba teniendo derrotas totalmente normales y totalmente comunes en un tenista de su edad, lo cierto es que el nivel de tenis que estaba mostrando el tenista madrileño en la superficie más favorita o más predilecta para él, la pista dura, estaban siendo muy buenas. Pero lo que pasó ayer, la verdad es que escapa de toda lógica, y es que Rafa Jodar se enfrentó a un Cameron Norrie, un tenista número 28 del mundo, lo cual no es cualquier jugador, que también llegó a ser el número 8 del mundo, y la verdad es que mostró una auténtica superioridad sobre el tenista británico, que yo si fuese el próximo rival de Rafa, pues estaría un poco asustado y un poco
sobre todo comedido viendo el nivel que mostró el tenista madrileño. Hodar salió al partido sin ningún síntoma de nervios. Eso fue lo primero que llamó la atención, sobre todo a los comentaristas que estaban retransmitiendo el partido, y es que al principio ni siquiera pronunciaban bien su apellido. Los primeros juegos fueron bastante equilibrados, ya que ambos jugadores defendían bien su saque y el partido fue de la mano hasta el 4-3 en favor del español. Ahí fue cuando llegó el momento clave. Con 15-40 en contra de Norrie, Hodar tenía dos bolas de break y las aprovechó. Ese quiebre en el juego 8, reforzado por 3 6 a lo largo del set, fue suficiente para cerrar la primera manga por un cómodo 6-3. Hodar no cedió ni una sola oportunidad de ruptura en todo el set. Según recogió Canal Tennis, la potencia de su servicio y su capacidad de anticipación fueron determinantes para anular las devoluciones de Norrie, que llegaban largas sistemáticamente. Pero si el primer set fue absolutamente dominante, el segundo es que fue demoledor. Hodar llegó a este segundo set totalmente multiplicado, totalmente animado y convencido de que podía sacar adelante un partido en el que a priori no partía como principal favorito, sino más bien todo lo contrario. La confianza al final de ganar ese primer set se tradujo en una agresividad brutal con los golpes de fondo y una lectura de juego que para tener 19 años dejó helados a más de uno. La verdad es que la combinación de profundidad y precisión castigaba cada error de Cameron Norrie. Rápidamente, Rafa se puso con un 4-1 con doble rotura y en ese juego del 4-1 Hodar firmó algunos golpes para la galería que vale la pena buscar y revisar. Es que Norrie solo pudo maquillar el resultado ganando un único juego. Sí, fue el partido de Rafa, 6-2, 55 minutos en total, y el ATP Tour lo resumió así en su web oficial. El español maniató a una figura de enorme experiencia, activando sus 5 sentidos. Los propios comentaristas que estaban retransmitiendo el partido, cuando sonó el último punto, se quedaron literalmente en silencio unos segundos, y entonces dijeron lo que todo el mundo pensaba: ¿de dónde sale este chico? Habían empezado el partido sin saber pronunciar su apellido y lo terminaron con un enorme respeto que se ha ganado ya Rafa Hodar, sobre todo para este torneo y para lo que resta de temporada, ya que no estamos ante un tenista que puede ser una promesa, sino que poco a poco se va convirtiendo en realidad, que va demostrando su enorme nivel de tenis que tiene, y que estoy plenamente convencido de que a medida que vayan pasando los torneos, pues el tenista madrileño se va a ir soltando cada vez más y va a ir mostrando de lo que es capaz. Después del partido, Hodar habló para los medios y para el ATP Tour, y lo que dijo pues también merece escucharse con atención porque dice mucho de su cabeza. Sobre el partido, el tenista madrileño afirmó lo siguiente: creo que he intentado estar concentrado en cada momento del partido. Cameron es un gran luchador y yo sabía que las cosas se pondrían complicadas en ciertos momentos. He tratado de ser más duro que él en esas fases. Estoy contento por haberlo conseguido y quiero seguir en esta línea. También sobre el torneo quiso declarar que es espectacular y que las instalaciones y la organización son fantásticas. Es uno de mis primeros torneos ATP 500 y he logrado mi primera victoria en México. Significa mucho para mí. He estado trabajando muy duro este año y me siento muy feliz. Además, también ha recalcado, ¿no?, pues que el partido ante Norris sabía que iba a ser un partido muy difícil, pero que ha jugado muy bien y que se queda muy contento con el nivel que ha mostrado hoy, ya que considera pues que al final ha jugado cada punto con la misma intensidad y por eso supo llevarse la victoria. Esta última frase es quizás la más importante, ¿no? Jugar cada punto con la misma intensidad. Y es que así es la mentalidad, sobre todo de Rafa Hodar, y que diferencia a los que llegan de los que no. Ahora mismo, antes de este partido, pues Hodar ocupaba el puesto 114 del ranking mundial. Y tras esta victoria, pues en el ATP Live Ranking lo sitúa ahora mismo en el número 101. Y esto es matemático. Si gana un partido más en Acapulco, entra en el top 100 del mundo por primera vez en su carrera, con 19 años, en su primera temporada como profesional. Algo que está al alcance de muy pocos tenistas y que merece poner en valor.
Su siguiente partido en octavos de final será ante el francés Terence Atman o el búlgaro Grigor Dimitrov, es número 3 del mundo. Ninguno de los dos es un regalo, especialmente Dimitrov, que en sus mejores años era considerado uno de los talentos más completos del circuito. Pero seamos honestos, hace 24 horas quizás nadie hubiese apostado porque Rafa hubiese derrotado a Cameron Norrie. Y sin embargo, ahora mismo aquí estamos ante un Rafa Jodar que en lo que llevamos de 2026 ha hecho un gran debut en un Grand Slam con victoria en el Abierto de Australia, pasando también la fase previa en el ATP de Dallas, llegando a segunda ronda en Delray Beach tras ganar a jugadores del circuito que estaban por encima de él, y ahora está victoria en Acapulco ante un ex top 10, pues en su primer ATP 500 demuestra que estamos ante el mejor momento de su corta trayectoria deportiva y que está claro que al final el tenista madrileño, si sigue mostrando estas condiciones tenísticas, lo único que va a hacer es crecer. De momento en este 2026, Rafa Jodar lleva 13 victorias y 4 derrotas con 11 triunfos en esa pista dura que tanto le gusta. Lo demuestra así que no es un joven que está aprendiendo, sino que es un joven que ya está compitiendo, y ojalá que le podamos ver sobre todo ya en España en los próximos torneos, en esa gira de tierra batida, y que podamos realmente valorar como se merece todo lo que está consiguiendo el tenista madrileño. Está claro que al final Nadal se retiró, que ha llegado Carlos Alcaraz, sigue siendo el número uno del mundo, pero los aficionados españoles también podemos estar muy contentos de esta próxima generación que viene, de este Rafa Jodar, que si sigue a este nivel, pues puede ser un duro oponente para sus próximos rivales, para sobre todo ese top 10 que ojalá pueda alcanzar algún día, aunque está claro que tiene que ir paso a paso. Pero lo que le hace diferente sobre todo al tenista madrileño no es solo el talento, es la velocidad de adaptación, es el hecho de haber pasado tan rápido de la Universidad Americana al circuito ATP de élite en cuestión de meses y ganar con esa solidez, pues es algo que no se ve cada año y que lo hacen también, por supuesto, diferente. Ojalá que podamos ver a un Rafa Jodar jugando a este mismo nivel en Acapulco, que pueda seguir avanzando de rondas y, por qué no, le pueda complicar sobre todo a los principales candidatos a ganar este título en serias dificultades. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un like y coméntame qué te pareció esta victoria de Rafa Jodar y cuáles son las expectativas que tienes con respecto al tenista madrileño para este 2026, que ha comenzado de la mejor forma posible, ya siendo ahora tenista profesional. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.